La Escuela Hogar Nuestra Señora de los Remedios se encuentra situada en la comarca del Alto Guadalquivir, en la localidad de Villafranca de Córdoba, que dista unos 27 kilómetros de la capital cordobesa. Villafranca de Córdoba es una villa y un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. Su extensión superficial es de 58 kilómetros cuadrados y tiene una densidad de 67,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Se encuentra situada a una altitud de 146 metros. Forma parte de la mancomunidad del Alto Guadalquivir cordobés. El casco urbano se ubica en la ribera derecha del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Su morfología urbana responde a los denominados pueblos de llanura, pues carece de emplazamiento defensivo, ya que su fundación se produjo cuando la frontera entre cristianos y musulmanes se encontraba muy alejada y, por lo tanto, al abrigo de ataques. Se han hallado restos arqueológicos de época prehistórica e incluso se relaciona a la localidad con la romana Sacilis o Cecilia, existiendo un tramo de la Vía Augusta en sus alrededores. Pero su actual emplazamiento es de origen medieval, cuando en el siglo XIV Pedro I de Castilla la cedió a su repostero mayor, Martín López de Córdoba, con licencia para poblarla con nuevos vecinos, cuyo asentamiento fue estimulado con privilegios y franquicias, de donde procede su nombre actual, que en principio fue Villafranca de Cascajar, después pasó a la Orden de Calatrava y más tarde a los Fernández de Córdoba, para acabar integrándose en la Casa Medinaceli, ya en el siglo XVIII. Como curiosidad, apuntar que formaba parte del Reino de Jaén, un enclave denominándose Villafranca de las Agujas, hasta la división provincial de Javier de Burgos. Su base económica tradicional es la agricultura, en la que tienen gran presencia los cultivos de regadío gracias a su cercanía al río. En secano destacan los cereales y el olivar. También se da la dehesa y los aprovechamientos forestales del Monte Bajo. No obstante, en los últimos años se ha desarrollado una industria del mueble bastante dinámica, sobre todo en muebles de cocina, de gran importancia y que rebasa el ámbito provincial, por lo que se han abierto nuevos horizontes económicos para esta localidad, potenciados por la reciente instalación de un parque acuático y por su cercanía a la capital, hecho que ha impulsado al sector de la construcción al objeto de satisfacer la creciente demanda de viviendas amplias y de menor precio en los municipios de los alrededores. Torre de San Miguel, siglo XVI. Torre del Reloj, siglo XVI. Parroquia de Santa Marina, siglo XVII. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, 1731. Torre telegráfica de la Junca, en el Cerro Alcaparral. Fue construida a mediados del siglo XIX por el Ministerio de la Gobernación y pertenecía a la línea telegráfica de Andalucía que enviaba mensajes del ministro a los gobernadores civiles de Córdoba, Sevilla y Cádiz. Esta torre se comunicaba con la torre anterior en la loma de Mingasquete, entre Montoro y Bunjalance, y con la torre posterior en el cortijo Chancillerejo, en Alcolea. San Isidro, 15 de mayo, con romería y la víspera, con la huevada, en la que el municipio invita a huevos fritos y bebida a todos los asistentes y que ha cobrado mucho auge en los últimos años. Feria de Santiago, del 25 al 28 de julio. Fiesta de la Virgen de los Remedios, del 8 al 10 de septiembre, cuya imagen es trasladada a la parroquia desde su ermita. La orden ministerial de la creación de la misma data del 14 de octubre de 1969, Boletín Oficial del Estado del 25 de octubre de 1969.
La composición legal actual es del 29 del 8 de 1984, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 23 de octubre de 1984. La Escuela Hogar nace con la intención de completar la Universidad del Derecho a la Educación, que en un principio no pudo subsanar la red de escuelas rurales. 100 años después de la publicación de la primera ley de educación en España, no se había aún logrado escolarizar a todos los niños, niñas, menores discapacitados, niños de población diseminada y sufrían las deficiencias de un sistema educativo no universal. Especialmente para este último grupo, en 1945, la Ley de Educación Primaria propone en su artículo 30 a las escuelas hogar como solución de escolarización total. Pero no llega a ser hasta la década de los 60 y 70 cuando veamos un cierto impulso en la creación y puesta en valor de estos centros educativos. Andalucía, con 45 de ellas, se pone a la cabeza de regiones con mayor concentración de escuela-hogar. En la actualidad son 36. La Iglesia, junto con otras instituciones, se lanzó de inmediato a cubrir estas necesidades, poniéndose al servicio de un gran número de alumnos que, por razones de residencia y o transporte, no podían asistir diariamente a clase. En este momento se considera a las escuelas hogar como centros escolares, recogido en el artículo 30 de la Ley de Educación Primaria de 1945 y en el decreto 2240/1965 del 7 de julio, Boletín Oficial del Estado del 13 de agosto. A partir de la Ley General de Educación de 1970, algunas de ellas comenzaron a perder esta categoría, causa de no reunir los requisitos de cantidad de alumnos para confeccionar un colegio con 8 clases, antigua EGB, pasando a denominarse residencias hogar para escolares. En 1988 el sector sufre una reforma a través de la orden del 26 de 5 de 1988, por lo que se transforman las escuelas hogar de titularidad pública en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 6 del 5 de 1988. La denominación de los diferentes colectivos que atiende la escuela hogar ha cambiado a lo largo de los años. De esta forma, lo que comenzó como población ultradiseminada ha evolucionado hacia población diseminada. Los alumnos de ambiente hostil pasan a denominarse de situación de dificultad extrema. Las familias separadas, divorciadas o viudo o viuda pasan a denominarse familia monoparental. Fue centro público hasta septiembre de 1988, año que la congregación Hijas del Patrocinio de María decidió abrirlo como centro privado concertado. Desde este año estuvo concertado por periodos anuales, pasando a conveniarse por los mismos periodos desde el año 1997. En los primeros años eran niños y niñas de población diseminada, que residían en cortijos que se encontraban a kilómetros de colegio más cercano y sin ruta de transporte escolar. Con el paso de los años, la situación social fue cambiando, disminuyendo el ingreso de este tipo de alumnado hasta su desaparición y aumentando significativamente el alumnado con graves dificultades socioeconómicas y casos aislados de absentismo escolar. La evolución de las personas al frente de la dirección y el alumnado en la escuela hogar ha sido el siguiente, siempre atendiendo a la concesión por parte de la Delegación de Educación del concierto convenio y la disposición presupuestaria.
Inicialmente, las actividades desarrolladas entre 1988 y 1996 fueron trabajos manuales, macramé, pirograbado, espejos, marquetería, huerto y jardín escolar con la realización de siembra de acelgas, lechugas, patatas, representaciones teatrales en fin de curso y Navidad. Excursiones a parques temáticos, actividades deportivas como ping-pong y fútbol. A partir de 1997 se incluyó costura, periódico escolar, encuentros deportivos Padre Luis, certamen literario Padre Cosme, informática, inglés, francés, taller de baile. A continuación nos ofrecemos documento gráfico de una jornada en la escuela hogar. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Staying in my brain, 'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, tell him. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away 1,000 days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand. Me and you, girl, holding your hand. Yeah. 'Cause I remember every sunset. Well, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Hey. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you. Yeah. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, because me sit down in the tour bus and freeze, thinking about the sunshine on the trees, summertime on the beach, so fine, and you know so that me have my main squeeze. Baby girl, you really got what me need. Sweet pulse, we were there anytime that you need in a heartbeat, girl. Sex on the beach, just say the word SP, I go reach. Loving in peace, put it back for repeat. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back.